Ay, 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 ay. De costado ya. Buenas noches, estudiantes. Denme 3 minutos y empezamos.
Buenas noches, vamos empezando ya. Están todavía 2 personas ingresando a la sala. Bien. Hoy día, en función de los tiempos que nos han alcanzado la coordinación académica, hemos dado la estructura final al curso que inicialmente estaba planteada para tener algunos contenidos adicionales. Hemos tenido que replantearla, pero los contenidos que estamos quedando son en base a 2 módulos. Uno ya completamos con la última clase de pruebas no paramétricas que hemos visto, la práctica. Y vamos a empezar este módulo, este segundo módulo con, o la segunda mitad del curso con el tema de cálculo de tamaño de muestra. Y finalmente dejamos para las sesiones de mañana martes, el sábado, las últimas sesiones con modelos de regresión para cálculo de medidas de asociación bivariado y multivariado. Cuestiones que son un poco más complejas, pero que radica en la gran utilidad que tienen los software estadísticos para poder generar resultados de investigación biomédica. Antes de empezar, quisiera compartir con ustedes cuestiones relacionadas a las fechas. Conversé con el doctor Julio Chen y me comentó que desde ayer, si no me equivoco, ya estaban subidas las clases al campus virtual y con la nueva estructura de 2 módulos que ya lo habían modificado. Según la programación de los exámenes, el examen parcial, o sea, el examen de mitad de ciclo de bueno, el examen parcial es para hoy día, pero que debido al problema del tema que se había encontrado con el tema de lo tardío que habían subido las clases, que yo ya había compartido con ustedes las diapositivas de las clases que habíamos hecho teóricas, y ustedes tenían el do file de la última práctica de validez, que tiene que ver con el cálculo de alfa de Cronbach para instrumentos con más de una dimensión. Y pensando también en el hecho de que los cálculos iniciales que habíamos hecho, que es de análisis descriptivo utilizando pocos comandos, que es los comandos que permiten describir la base de datos para saber la cantidad de sujetos la cantidad de sujetos de investigación o la cantidad de variables en una base de datos, son bastante simples, y que para este para este parcial, que es el de la mitad, solamente entraban las pruebas de hipótesis, que son bastante simples, como TDStudent, como Chi cuadrado y como ANOVA, y ya habíamos visto cómo se calculaban y se interpretaban en Stata en las 2 clases que ya están colgadas. Y a pesar de eso, yo he conversado con el doctor Chen para que el examen sea mañana. Y
El examen va a ser preguntas para marcar, solamente 2 o 3, y el resto de preguntas son para calcular en el software con sus computadoras y simplemente poner el respuesta o la interpretación en el examen del campus. Estamos diseñando ya la forma, porque ustedes tienen que contestarla directamente en el campus, las respuestas, solamente las respuestas. Y además de las respuestas que se van a colocar en el campus, van a subir los archivos de bitácora, de lo que han hecho, como medio de verificación del trabajo que han realizado para poder responder cada una de las preguntas del examen. Son bastante sencillos y eso va a ser mañana. Entonces, si hay alguna pregunta, los escucho antes de empezar la clase. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Doctor. Sí, te escucho. Ya. Doctor, una consulta. Mire, usted dijo que le enviemos un correo institucional para que pueda enviarnos a las personas que habían tenido dificultades con el software Stata. Sí. Yo le envié, pero Sí. hasta ahora no tengo ninguna respuesta. Sí, sí. Gracias por la pregunta. Ahorita les voy a comentar lo que pasó. Y la otra consulta era sobre ¿en qué horario sería el examen parcial de software? Perdón, sí, software estadístico, del curso. Supongo yo que va a ser en la noche. ¿Porque hay algún cruce o...? No, solamente porque como no está especificado en el campus, quería más o menos saberlo. Claro, o sea, ¿sería más cómodo para ustedes hacerlo en la noche, supongo, o tienen alguna otra...? Porque yo supongo que como son estudiantes de varios ciclos, el horario menos fastidioso va a ser un horario que no se cruce con las actividades del día, ¿no? Sí, claro, en la noche está perfecto. Buenas noches. Sí. Quería comentarle, doctor, que los alumnos de sexto año tenemos clase hasta las 8 de la noche el día de mañana. No sé si puedo hacer el examen a partir de 8:30. Sí, eso es lo que yo había planificado, que sea a partir de las 8:30 o 9 de la noche. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. Ahora, la otra es, para el tema del software. Yo había descargado el Stata 12, como yo les dije que tenía versiones 12 y 14. Las versiones 12 las pasé al Drive, a mi Drive, para poder compartir con ustedes, con los 8 estudiantes que me han pasado sus correos, que yo ya los tengo ahorita en mi bandeja de entrada del correo institucional. El problema es que aparentemente yo tomé la previsión de tratar de descargar y correr algunos ejercicios con el Stata 12, con las bases de datos y el do file que había tenido, y el Stata 12 que tengo tenía algunos problemas. Entonces, no he podido pasarles todavía. En estos momentos estoy terminando de subir a mi Drive el Stata 14 que tengo, que supongo yo que no va a tener problema alguno para poder descargarlo. El tema es que, como lo he empezado a descargar desde la tarde, que he estado trabajando, van ahorita 4.402 archivos descargados de un total de 9.583. No lo he zipeado porque no he zipeado la carpeta porque supongo yo que de repente el hecho de zipear la carpeta probablemente genere estos problemas. Igual, yo voy a terminar de descargar la carpeta y nuevamente voy a zipear otro y voy a volverlo a descargar para poder alcanzarles los links de ambos y ustedes puedan descargarlo y tratar de que no tengan problemas al momento de correr sus comandos. Así que en el transcurso de la noche, hasta que termine de descargar, mientras terminamos las clases,
yo les voy a pasar este software. Alternativamente, yo les recomendaría, por favor, que los estudiantes que ya tengan el Stata 15 sin problemas y que durante las clases esté corriendo perfecto sin ningún tipo de problema, por favor compartan a través de un Drive toda la carpeta de Stata que la han descargado ustedes a los compañeros que no lo tienen, como forma alternativa para poder tratar de que todos tengan el Stata para mañana en el examen. ¿Ya? Eso podría ser una alternativa, porque hay que ver que todos lo tengan por todos los medios posibles. Y uno de ellos sería que entre ustedes se compartan esa carpeta portable de Stata Kids. ¿Les parece? Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? ¿El examen dura media hora? No. ¿Todos los exámenes que ustedes están rindiendo duran 1 hora o media hora? En mi cronograma figura que es media hora, pero no estoy segura, por eso consultaba. Doctor, Sí. disculpe, los exámenes duran media hora cuando son para marcar y solamente son 20 preguntas. De acuerdo. Sí, Mire, doctor. yo voy a calcular, no son 20 preguntas el examen que les voy a poner. A ver, acá lo tengo. Un minuto. El examen tiene 11 preguntas nada más. ¿Ya? De esas 11, 2 son para marcar. 9 preguntas son para rellenar valores o interpretaciones. O sea que lo más probable es que necesiten máximo 40 minutos para responder todo el examen. Porque 2 preguntas de marcar, eso lo hacen en 30 segundos cada pregunta. No es absolutamente sencillo. Y las de marcar, obviamente les voy a dar un tiempo para que carguen su base de datos. No. El momento de responder es un tiempo diferente. Yo les voy a alcanzar, o sea, en el link del examen va a ir el link de la prueba, donde ustedes van a ingresar cuando ya tengan todo listo. ¿Por qué? Porque en el examen va a venir la hoja para que respondan, o sea, el formato electrónico para que ustedes ingresen y vayan contestando, pero aparte les va a venir la base de datos con la que van a responder las preguntas. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes van a descargar la base de datos, la van a cargar en su Stata y lo van a tener listo para empezar a operar. No se les ocurra abrir el examen primero y después ponerse a cargar la base de datos, porque sería un tremendo error. Por ahí no lo pueden cargar y se equivocan al momento de ingresar, no sé, alguna cosa. No, lo que tienen que hacer es cargar la base en su Stata, tenerlo listo el Stata para empezar a operar y luego empiezan, abren el examen y empiezan a contestar, ¿no? En la pregunta para llenar va a decir, por ejemplo, en la base de datos alcanzada para el examen, conteste, ¿no? ¿Cuánto es la proporción de personas con tal cosa según la variable tal? Y ustedes van a entrar a su Stata, van a poner el comandito que corresponde,
Le dan enter, sale el resultado y ponen ustedes la respuesta nada más. ¿Ya? Y como siempre, lo que tienen que hacer es, al momento de empezar a dejar su stata listo, abrir su archivo de bitácora, ¿no? Abren su archivo de bitácora y empiezan a grabar sus resultados. Terminan el examen, cierran log close y el archivo de bitácora lo adjuntan también en un link que lo voy a poner ahí en el examen, cosa que el examen va con sus respuestas y además adjuntan su archivo de bitácora. De eso se trata el examen. Son solamente 7 preguntas, bien concisas, con poquitos comandos, y lo van a hacer bien rápido, y además adjuntan su bitácora como medio probatorio de que ustedes lo han realizado. No hay ningún problema. ¿Ah? Ahí, es más, si gustan les puedo dar unos minutos más, porque no hay forma que copien. No hay forma. Si ustedes mandan una bitácora de otra persona, sale ahí de quién es la persona que está enviando. Y se van a disparar al pie. Porque yo me voy a dar cuenta si es que están enviando una bitácora que no es de ustedes. Así que eviten ese el problema. Hagan ustedes con su stata cada uno, resuelvan las preguntas, contesten rapidito, tranquilitos, cierran su bitácora y envían su bitácora y todos felices y contentos. No necesitan estresarse porque el examen es súper fácil. Si han escuchado bien las clases, han visto cuáles son los comanditos para acá, son bien simples, esos los tipean, en las preguntas del examen está bien clarito, incluso yo les digo qué variables usar, ni siquiera les digo, y ustedes búsquenla, no, les voy a poner bien explícito qué variables van a utilizar, o sea que, ni como para que se estresen, ¿no? Y pueden tener incluso sus apuntes al costado, la cosa es que ustedes lo operen. Pueden tener una lista con todos los comandos a la mano, con qué significan, para qué se usan, cómo es la sintaxis, al costadito de su laptop, ni como para que se quejen. Ustedes lo van a ver, leen la pregunta, operan, responden, terminan su examen, graban su bitácora, envían su bitácora. Nada más. Y todos van a sacar 20. Así de simple. ¿Ya? Doctor, pero al final sí nos va a pasar el stata, ¿verdad? Para que todos los comandos salgan bien. A ver. No, los comandos que yo les estoy pidiendo son bien sencillos, o sea, no hay nada complejo. Es más, si ustedes tienen algún problema, que lo veo bien improbable, lo veo bien improbable, alguno de los comandos que ustedes corran no les funciona, se va a grabar en la bitácora. Entonces, ustedes me lo van a enviar si es que tienen algún problema y yo me voy a dar cuenta si es que ha habido un error de stata, porque cuando sale error, ustedes han visto que en la pantalla de resultados dice, ¿no? Sale un mensaje en rojo y sale una R, entre paréntesis el número del error. Sí, sale 111, todos los errores, doctor. En mi caso sale 111. Ya, en 111 o cualquiera. Entonces, ¿por qué hay diferentes tipos de error? Esos son errores del tema mismo del software. Hay errores, por ejemplo, de digitación, de sintaxis, que tienen otros números. Y yo sé a qué corresponde. O sea, no se estresen por eso. Si es un problema... Entonces ya no hay necesidad de volver a bajar otro stata, porque, o sea, va a salir el error. Pero no sean malos, pues. O sea, ustedes... o sea, la idea no es... A ver, la idea es que ustedes tengan una herramienta que sepan usar. O sea, yo parece que estoy percibiendo la perspectiva de ustedes es solamente tener una nota y listo. O sea, ustedes quieren tener la nota y punto. No, mi intención es que ustedes aprendan. Si tienen la facilidad de dar un examen para usar un software, no importa que tengan los comandos al costado y que puedan revisar cuáles son, cuál corresponde. Finalmente eso, al hacerlo, lo que yo quiero es que lo hagan. Y que sepan cómo se hace, y que lo hagan con ustedes con sus manos, y que sepan interpretar. Eso es lo importante. Mi intención es que aprendan. Ya la nota es secundaria. Pues. Me refería al examen de mañana. Sí, ya sé, pues, pero ustedes están pensando, sí, o sea, ustedes están pensando... No, doctor, entonces debía especificarle que para el examen de mañana no es necesario descargar el stata.
Y si es necesario, pues muchachos, si no, ¿cómo lo van a hacer el examen? Claro que tienen que descargarlo. Obviamente, pero si sale error para el examen de mañana, o sea, usted lo va a Pero por ver eso, pues, y si ya te salió un error antes, descarga el 14 que les voy a pasar de aquí y prueba, pues, ¿no? Si todo está bacán, bacán, te sacas una nota bacán, todos felices, ¿no? Pero no dices, ah, ya, si sale error normal, el doctor nos va a pasar piola, normal, no lo descargo, tampoco es eso. no, a eso ¿Ya? tampoco me refería. Claro, claro. Doctor, Entonces, doctor, sí, una sí. consulta. ¿Y no habría la posibilidad de que el examen sea 1 hora? No de verdad no es necesario, estimado. De verdad, darles 1 hora sería un insulto a su inteligencia. ¿En cuántos minutos entonces? 40 está bien. O sea, de verdad no es, es bien sencillo. Y lo que yo sí les digo es que carguen su stata, o sea, abran su stata, descarguen primero la base, cargan su base, abren su log, ¿no? Entran a abrir, log, iniciar, les sale la línea para que empezar a grabar los resultados y recién entren al examen. Y ahí empiezan a contestar. Cuando les venga la pregunta de hacer el análisis, ya tienen su data cargada y ya tienen su log abierto. Y no pierden nada de tiempo. Inmediatamente ingresan el comando, operan y listo. ¿De acuerdo? Ah, doctor, entonces es netamente, bueno, para la redundancia práctico, porque de teoría no va a venir nada prácticamente. De teoría vienen 2 preguntas. Y yo les dije desde el principio, ustedes, a propósito, grabé un video de introducción al curso, por si acaso, pero cuando yo lo puse poco tardíamente, ya estaba puesto el video, creo que lo ha puesto el doctor Percy. Pero la cosa es que en el videíto de introducción que grabé, que no pude subir, dice bien claro, este curso es eminentemente práctico. Acá no van a aprender a leer vainas, a aprenderse de memoria y a responder de memoria, no. Acá van a terminar el curso sabiendo cómo usar la herramienta. Por eso se llama software estadístico. Eso les va a permitir usar la herramienta. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Doctor, una pregunta, y con la revisión del examen, al colocar los datos, cuando ya los encontremos en Stata, ¿cómo serán revisados? Porque puede haber algún problema de repente con dar algún número y creo que se confundió, o un punto en vez de una coma, o algo así. No puede haber esos errores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la base de datos se las voy a dar yo. Y la base está correctamente codificada, no hay ningún problema. Es más, yo he hecho los ejercicios que son simplísimos antes de poder ponérselos como preguntas. 2, si ustedes se equivocan al escribir el comando, ustedes van a ver también en su stata que sale un error. Ustedes, supongo yo que no van a ser tan despreocupados de, sabiendo que van a tener el examen, no haber escrito, ¿no?, bien clarito cómo se han ingresado. A partir de las clases anteriores van a poner, el comando es así, luego viene el nombre de la variable y luego viene tal cosa. Entonces, ustedes tienen a la mano eso, yo les pide, la pregunta les pide a este análisis, ustedes corroboran si está bien escrito el comando, el orden de las palabras, la coma dónde va, y lo hacen tranquilos. Por eso no tiene por qué haber errores. Claro, Si hay un entonces, error, entonces solamente copiamos los resultados que encontramos en en el el software de Stata. examen, en el formato del examen, va a ir la respuesta solamente. Pero ustedes van a adjuntarme sus logs, sus archivos LOG, todos. El que no sube su archivo LOG tiene la mitad de la nota, o sea, 10. Porque yo necesito ver sus LOG. Si ustedes no suben el archivo log y solo mandan sus preguntas, para mí ese examen ese alumno está jalado. Ojo, ¿eh? Doctor, Porque en el examen va a venir el formato para responder y un link donde ustedes tienen que subir el LOG. ¿Perdón? doctor, disculpe,
Creo que fue en la segunda clase que de la explicación del stat y todo eso, al momento de guardar, la primera vez que hizo el ejemplo sí me salió bien, pero la segunda vez que hizo, al momento de guardar, no sé si fallé o sea, todos los pasos hice bien, pero no se me guardó el archivo. Ah, ya. Pero eso es simplísimo. Ahorita en la práctica que debemos hacer hoy día lo vamos a hacer. Y lo volvemos a repetir. Pero eso no es susceptible de error de software. Eso no existe. Debes haber escrito algo mal, pero no tiene nada que ver con el software. El software se equivoca en proceso de análisis porque de repente está mal grabado algunos archivos de análisis. Pero para grabar cosas no falla. O sea que no es justificación. Eso no existe. Si no suben el log, simplemente están jalados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, entonces usted al final de cuentas, cuando todos hayamos subido, usted va a revisar el examen y aparte va a revisar el log. El log, exactamente. Entonces, por eso usted menciona que no va a haber errores al revisar las respuestas. Claro que no, exactamente. Es precisamente por eso, porque yo voy a ver lo que ustedes han escrito en el examen y lo que han hecho en el stat. Correcto. No se estresen por eso. Y además los tengo demasiado preocupados. Es sencillo, el análisis son bien sencillos. No es nada del otro mundo. Es bien... Todo lo que hemos hecho en clase. No hay nada que no se haya hecho en clase. La base de datos. La verdad, doctor. Pero por favor. Doctor, la base de datos va a estar en el mismo examen, ¿verdad? Sí, va a estar en el link. O sea, el examen va a consistir en tres links, ¿no? Uno es la base de datos, otro es el examen mismo, y el 3 es un link para que ustedes suban su bitácora. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descargar la base. El DTA. Es un DTA que creo que se llama parcial.dta. Entonces, ustedes descargan la base y la abren su stata, la meten en su stata y abren su log. Ya está listo, ya, listo. Y los siguientes, entran al examen y empiezan, stata, examen, responden con el stata. Terminan de responder el examen, le dan link de terminar y subir. Luego, en su stata ponen log close, se guardó su log, y ese log lo suben en el tercer vínculo, y se acabó todo. Más claro imposible. ¿Y el nombre? El nombre supongo que va a estar ahí para colocarlo. Obviamente, maestro. El archivo log, ustedes el nombre que le van a poner cuando empiecen cuando uno empieza a grabar el log, ustedes recuerdan que abrir, comenzar log, y al darle empezar, abre una ventana de diálogo para que le pongan el nombre del archivo. Ponen su nombre completo. O sea, por ejemplo, yo soy Ricardo Peña Sánchez, ricardo.peña.sánchez. Y le cambian el formato de SMSL a LOG. Ok. Y les va a salir con el nombre, su nombre va a ser el log. Y lo suben con su nombre. Entonces, doctor, supongo que la entrega de notas se va a demorar por la revisión de cada log. Así es, estimado. Eso tengo que soplarme yo los 40. ¿Cuántos son? 40 creo que son. 39. 47. 39. Tengo que revisarlos todos. Doctor, disculpe, como mencionaron mis compañeros sobre el tiempo, sería prudente que aumente un poco, no solo para responder, sino para el momento de descargar, porque algunos no están todos acá en la costa, otros están en sus casas, en la forma de su origen, pero quizás el internet es lento por esa parte y por subir nos perjudiquemos. Ya. Es que son tiempos distintos. El examen, una vez que lo abres, tiene tiempo. Ese tiempo es el que demora los 40 minutos. Para subir sus archivos, probablemente les dé media hora más, o tal vez unos minutos más, ¿no? 30 minutos aparte de los 40. Eso suena mejor, doctor. Así es. El log no pesa casi nada.
El log no pesa casi nada, o sea, sube al toque. Ajá. Es un bloc de notas. Y con las preguntas que van a hacer, pues empezará pues, unos 20, 30 kilobytes, perdón, unos 20, 30 bytes, ¿no? Una vaina así. ¿Mm? Dudas disipadas para empezar, que ya son las 9, creo. Por favor, tenemos que avanzar. Todo claro, doctor. Perfecto, muchachos. Me alegro mucho. Acá hay preguntas en el chat. Uy, Carla. Carla, ¿qué pasó? ¿Todavía? Doctor, Sí. es- Arturo primero, Carla. doctor, lo que después que guardamos en el log, eso se tiene que guardar como unas notas, ¿no? Una vez que pones log close, el archivo ya está guardado. Por eso, como nota. Claro, en la extensión .log es una forma de archivo que se puede abrir con el bloc de notas del Windows. ¿Sí? Del ordenador. Pero doctor, como le digo, la antepenúltima clase que hizo, yo hice todo y no me guardó como nota, sino como una hoja, ¿no? Y cuando le abro, me redirecciona a Google, a una página y no Ya, tiene no nada que has ver. cambiado el formato, seguro. El error ha sido que no has cambiado el SMSL por LOG. Al momento de entrar, de empezar a guardarlo, ahí te olvidaste de cambiar SMSL por LOG. Pero no te estreses. Si lo subes como SML, lo abro yo con mi Stata. ¿Ya? Ya, doctor. No hay por qué te estreses. Pero obviamente, pues, ahórrame el trabajo, profesor, y envíamelo en LOG. Todos. Igual creo, doctor, que hay una forma de cambiar el formato. No sé si te has equivocado, lo puedes cambiar el formato. Claro, así es. Carla, ¿qué fue con tu Mac? No llegué a descargar porque, como le comenté, no... ¿Cómo está mi abuelito lindo, precioso? Ay, disculpe. ¿Alguien más puede pasarle el Stata a Carla, por favor? Pero, Es doctor, que no se va Carla a tiene poder... Mac, pero doctor. Sí, ese es el problema. O sea, me han pasado Pero un Carla, montón de que no ¿ni funciona. el portable no funciona? Ah, no es para Windows. No he intentado descargar el portable. El último que pasaron, no. A ver, vamos a intentar con el 14 que voy a pasarte de aquí más tarde, ¿ya? Ya, listo. Y si no, ¿no tienes otra laptop que no sea Mac? No, doctor. ¿Por qué te compras cosas caras de Carla? A ver, bueno, al final me haces acordar, Carla, para ver lo del software, ¿ya? Ya, doctor. Listo. A ver, vamos a la clase. Vamos a recordar muy rápidamente algunos conceptos sobre población y muestra, ¿ya? Lo que vamos a ver es entender el propósito de hacer un muestreo y dar pautas para el proceso de selección muestral, ver cuáles son los métodos para el cálculo del tamaño de muestra, y otra es explorar las herramientas informáticas que nos sirven para estos dos procedimientos. Porque entiendan, uno es el cálculo del tamaño de muestra, o sea, calcular cuántos sujetos necesitas para responder tu pregunta de investigación, y en segundo lugar, es saber a quiénes y cómo seleccionarlos, porque eso tiene mucha importancia para evaluar la validez externa de la investigación. Este tema de todo el proceso de selección y de muestra tiene etapas. Primero, y muy importante, es definir la población de interés, o sea, establecer a priori
a qué población vas a generalizar tus resultados. Esto suena un poco medio difícil de entender, aparentemente, pero lo vamos a explicar con detalle a continuación. En segundo lugar, hay que definir los procedimientos para, como les dije, seleccionar a los sujetos. En tercer lugar, calcular cuántos necesitas. Y finalmente, evaluar si es posible o no hacer tu investigación. Los conceptos ya todo el mundo sabe. Que el universo es la totalidad de sujetos posibles que son, que forman parte de la población teórica ideal. Por decir, si yo quiero hacer una investigación sobre la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, mi población universo total, si mi estudio quiero hacerlo en toda la región Lambayeque, son todos los niños menores de 5 años de la región Lambayeque, ¿no? Si yo estoy haciendo un estudio sobre características clínicas de los pacientes con infección por COVID, por SARS, coronavirus o SARS-CoV-2, en el Perú, el universo serían todos los infectados por SARS-CoV-2 en el país, ¿no? Es que mi población objetivo son todos los pacientes del país. El tema es que cuando uno quiere hacer una investigación, lo ideal, o mejor dicho, la importancia de tu investigación, también, mejor dicho, una investigación resulta importante y relevante cuando tu población objetivo es una población de interés grande, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Si yo hago una investigación para saber los factores asociados al síndrome de hiperreactividad y déficit de atención del nido, las ovejitas negras de caja de agua, por decir, ¿no? ¿Y cuál es mi población o universo de interés? Todos los niñitos de ese centro educativo. ¿A ustedes les parecerá importante generalizar o dar datos sobre factores asociados en ese colegio nada más? No, no es cierto. Entonces, mientras más importante sea, aunque este ejemplo es muy grosero y exagerado, pero lo que quiero transmitir, la idea que quiero transmitir es precisamente el hecho de que cuando uno hace una investigación, aspira a que los resultados de tu investigación sean generalizables a una población grande, a una población de interés, a una población que realmente resulte importante en términos de solución problema de salud, de solucionar un problema de salud, en términos epidemiológicos, en términos de salud pública o en términos biomédicos, lo que sea. Se asume que la muestra se obtendrá a partir de, o sea, de forma representativa de este universo teórico, ¿no es cierto? Ahora, esto de representativo es crucial, porque si yo, por ejemplo, aspiro de que, por decir, ¿no? Yo voy a hacer una investigación sobre ansiedad y depresión en estudiantes universitarios de Lambayeque que están sometidos a cuarentena por el tema de la pandemia COVID-19. Y de esa forma yo he definido que mi población de mi estudio son todos los estudiantes universitarios de la región Lambayeque. Y mi muestra la saco de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Yo les pregunto, mi muestra que yo le he sacado de un subgrupo de estudiantes universitarios de la Pedro Ruiz Gallo, ¿será representativa de todo el universo a que yo aspiro a generalizar mis datos o mis resultados, que son todos los universitarios de Lambayeque? ¿Qué creen? No, necesitaría muestras en todo caso de cada universidad, doctor. Exacto, correcto. O sea, la representatividad tiene que ver con el hecho de que todos los miembros del universo al que yo aspiro generalizar mis resultados tengan la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. O por lo menos una probabilidad conocida, que es lo que vamos a ver después.
Y bueno, y esto es idealmente, yo les digo que esto es ideal, pero el supuesto de representatividad usualmente es un salto de fe, porque en la balanza no siempre pones el hecho de que sea estrictamente representativo, sino también el tema de, factibilidad, ¿no? Por decir, yo quiero hacer una investigación sobre factores de riesgo de infección por hepatitis B en trabajadoras sexuales clandestinas. Yo tendré un universo a partir de, o sea, yo tendré definidos quiénes son la población de este tipo, de este subgrupo poblacional. No, si son clandestinos, ¿dónde te vas a ir a buscarlas? ¿Vas a ir a la calle? ¿Tú tienes un padrón de esas personas? No, eso es imposible. Entonces, ese tema de representatividad tiene que ser sometido a juicio para ver qué tan factible es llegar a esa población. Y este juicio, entre comillas, o salto de fe, generalmente se basa en opiniones de expertos, en el sentido común, en qué tan representativo podría ser el captar estos sujetos, etcétera, etcétera. Ojo, pero me refiero a casos explícitos, o sea, casos que son muy difíciles de encontrar. Entonces, ahí hay que tomar esas previsiones. El marco muestral es lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? El marco muestral sería todos los posibles sujetos de la población a quien yo aspiro a generalizar mis resultados. Por decir, si yo digo, yo quisiera hacer una investigación sobre adicción al Internet en estudiantes de secundaria, de colegios de la provincia o del distrito de Chiclayo nada más. Mi marco muestral sería las listas de todos los colegios del nivel que yo quiero estudiar en el distrito de Chiclayo. Si yo tengo y obviamente se pueden conseguir, ¿no? Porque tú puedes ir a todos los colegios del ámbito geográfico donde quieres hacer tu investigación y recoger las listas de todos los estudiantes matriculados en el nivel, por ejemplo, si quieres hacerlo en nivel secundario, en todos los colegios de nivel secundario, y ya tienes la lista. Esa lista donde están todos, o mejor dicho, todo el universo, sería el marco muestral. Es el listado. Y cuando se tiene estos listados, los muestreos son mucho más fáciles, porque simplemente puedes hacer un aleatorio simple, ¿no? Que vamos a ver después qué significa, ¿no? Entonces, el marco muestral siempre es importante definirlo, sin lugar a subjetividades, en base a tiempo, espacio y persona, ¿cierto? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Dónde están? ¿Y en qué momento? Y obviamente se debe buscar extrapolar los resultados a un universo de interés, como le hemos dicho, ¿no es cierto? Versiones pequeñas, muy específicas, no son muy útiles. Y obviamente en el otro lado de la balanza es la accesibilidad, la factibilidad, ¿no es cierto? El tema de los sesgos tiene que ver con el proceso de selección. Es un tipo de sesgo, sesgo de selección. Cuando tú empiezas a seleccionar, no basado en la probabilidad, sino donde te apunta la nariz, los clásicos muestreos no probabilísticos o intencionales, a los primeros que te encuentras. Esos muestreos son los muestreos que más probabilidad de sesgo tienen y por lo tanto no son útiles si es que quieres utilizar estadística inferencial, ¿no? La falta de representatividad, que ya hemos discutido, y obviamente el tema del universo irrelevante, que hemos hablado también de las poblaciones pequeñas. Entonces, ¿cuántos tipos de muestreo existen? Hay dos. Los probabilísticos, o sea, se conoce la probabilidad de que un individuo sea seleccionado en la muestra, y obviamente con ellos, con este tipo de muestreos, las investigaciones se puede utilizar estadística matemática basada en la probabilidad, y los no probabilísticos donde no tienes idea, ¿no? Estos muestreos no probabilísticos
pueden esconder grandes sesgos, no permiten hacer inferencias, y a pesar de ellos, muchos estudios han salido publicados en ellos. Ahora, acá hay algo crítico que entender. El hecho que tú hagas un estudio de un muestreo no probabilístico no invalida tus resultados, pero sí puede invalidar tus conclusiones en el sentido en que la hayas hecho. Si tú cometes el error de ser categórico en concluir que los resultados son lo que realmente pasa en la población, eso es un error. Porque cualquier revisor juicioso te puede decir, ¿cómo eres capaz tú de afirmar esto si tu muestreo ha sido no probabilístico? Y te puede desbaratar tu investigación en un 2×3. Entonces, la recomendación es, si tú tienes la limitación de que has hecho un muestreo no probabilístico, confiesa el pecado, di que es una limitación, pero a pesar de ese problema, a pesar de esa limitación, la utilidad de los resultados es por A, B. Por ejemplo, si es un estudio, si el estudio se versa sobre un fenómeno de investigación que no se ha investigado antes, muy nuevo, como primera aproximación podría ser útil para esgrimir alguna hipótesis que se pruebe después. Podría ser. ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces la idea es saber que es una limitación grande, gigante, pero que la utilidad radica en esto y esto y esto. O sea, tú los argumentos tienes que darlos por la importancia del problema de estudio. Los muestreos probabilísticos se utilizan para hacer estimaciones de parámetros poblacionales, para hacer comprobación o test de hipótesis, y los muestreos no probabilísticos, los muestreos no probabilísticos se deberían reservar exclusivamente para estudios que no se requiere hacer estimaciones o generalizaciones. Estudios piloto, la investigación cualitativa, ¿no? Que miren, actualmente ya incluso hay tipos de muestreos no probabilísticos explícitos para determinados tipos de investigación cualitativa, etcétera, etcétera. Los muestreos no probabilísticos, los ejemplos ahí están, ¿no? El muestreo por conveniencia, accidental o al azar, o a quien te cruces, ¿no? O un propositivo, ¿no? Cuando tú buscas un caso típico, por ahí quieres hacer una investigación cualitativa para identificar las perspectivas de las madres solteras que no tienen trabajo en la pandemia, qué estrategias implementan para lidiar con la falta de ingresos ante la cuarentena. Entonces tú no vas a entrevistar a cualquier mamá, tienes que buscar a una madre que cumpla tus criterios de inclusión, que sea soltera, que viva con niños en su casa y que sea la única fuente de ingreso del hogar, qué sé yo. Eso se llama muestreo propositivo o no probabilístico, tipo caso típico, ¿no? O muestras de expertos por cuotas, heterogeneidad o máxima variabilidad, también se le llama. Hay otros muestreos por bola de nieve que son exclusivos para estudios cuando los sujetos de investigación son difíciles de encontrar, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo una investigación con pacientes, con personas seropositivas, VIH positivo, por decir, ¿no? En institutos superiores o en colegios o en universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo detectas a los seropositivos? No te vas a ir pues, alegremente a decir, entras a un salón de universidad, a ver, por favor, levante la mano quiénes son seropositivos, quiénes son VIH. Te sacan a patadas del salón. Eso no es lógico. Entonces, la bola de nieve significa encontrar por lo menos uno que tú detectes por un servicio de salud y decirle, por favor, como estas personas generalmente se relacionan o están de repente en grupos de pacientes, asociaciones de pacientes, si tú conoces a algún amigo que tenga tu misma condición, por favor, pásale la voz. Y así, estos les pasan la voz a otros, los otros les pasan la voz a otros, y cada vez la bola se va haciendo más grande. Eso se llama muestreo por bola de nieve. Eso cuando ya les he dicho, se basa en participantes cuando las poblaciones son difíciles de acceder.
Y los muestreos los más comunes son los probabilísticos, ¿no? Que en teoría deberían de ser los más utilizados. Ahí están los 4 típicos: el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el estratificado y el por conglomerados. El muestreo aleatorio simple es útil cuando tu población objetivo es una población cerrada. ¿Qué quiere decir? Que tengas el marco muestral completo, que tengas una lista exhaustiva, quiere decir con todos los miembros de tu población. Por ejemplo, tú quieres saber en el crucero ese que lo pusieron en cuarentena en Japón, ¿cuántos de los pacientes presentaron alguna comorbilidad de los expuestos y no expuestos al virus del COVID-19? ¿Tú tienes la lista de pasajeros? Tienes la lista de pasajeros. Entonces tienes el marco muestral. ¿Qué tipo de muestreo puedes hacer ahí? Muestreo aleatorio simple. Acá. Y si es muy pequeña, ¿ya para qué haces muestreo? Haces toda la población. Sería censal en ese tipo, ¿no? Censal. Se hace un estudio censal, censal, cuando utilizas a todos los sujetos de la población. Por eso son, en poblaciones chiquitas, circunscritas, es útil, pero, por ejemplo, para estudio de brotes, eso. Pero en estudios grandes poblacionales eso es impensable, porque logísticamente es imposible. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este muestreo aleatorio simple? Que todos y cada uno de los miembros de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Por lo tanto, este tipo de muestras seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple cumplen perfectamente con el supuesto de representatividad. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. El segundo muestreo es el muestreo aleatorio sistemático. Y esto se utiliza generalmente cuando no tienes la lista, cuando no tienes un marco muestral. Un ejemplo clásico es, estoy haciendo una investigación sobre satisfacción de los pacientes que llegan a la atención de establecimientos de salud del primer nivel, por decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo pacientes que llegan al servicio de salud uno detrás de otro o así, ¿no? Yo tengo la lista de los que van a venir mañana. No, pues, ni que tuvieras una bola de cristal o nos trabamos al costado para saber quién va a llegar al centro de salud. No lo sabes. Pero sabes que en general o en promedio, en una semana, en el establecimiento de salud llegan, por decir, un promedio de 1.500 pacientes o 1.200 personas, si el establecimiento es grande. Entonces, cuando tú tienes la cantidad de sujetos en todo un tiempo, tú puedes decir, yo quiero una muestra de eso. Yo espero en 2 semanas que lleguen 1.200 pacientes. Y yo necesito una muestra de 380 sujetos. Yo divido 1.200, que es el total en donde yo espero realizar mi investigación, y lo divido entre la cantidad de mi muestra. Una vez dividido eso, yo establezco saltos. Y el primer día selecciono al azar mi primer paciente. Si, por decir, ¿no? 1.200, tengo de muestra 400. Mi muestra va a ser de 400 pacientes. Y mi total de pacientes que llegan en el periodo en el que yo voy a recolectar el estudio es 1.200. 1.200 entre 400 es 3. ¿No es cierto? Entonces, 3 va a ser mi salto. Y al primer paciente que llega, cuando empieza mi estudio, lo selecciono al azar. Lanzo una moneda o de repente hago un sorteo de qué número sale de 1 al 10 y me sale 3. El tercer paciente que llega, ahí empiezo. Y cada 3 pacientes selecciono. ¿Viene el siguiente? No. ¿Viene el siguiente? No. ¿Viene el siguiente? ¿Es el tercero? A ese lo cojo. 2, 3, al otro. 2, 3, al otro. 2, 3, y así lo voy haciendo, salteando, salteando. ¿Es aleatorio? Sí, porque empezaste al azar. Pero es sistemático porque estás haciéndolo con un salto específico hasta completar tu muestra. Por eso se llama aleatorio sistemático. Ahora, este es un ejemplo cuando tienes pacientes. Supongamos que hacen un estudio en la población y ustedes van a seleccionar casas para hacer encuestas en casas.
También lo pueden hacer porque pueden saltarse cada 3 manzanas, cada 3 puertas, cada 3 calles, depende de ustedes. Y el muestreo sigue siendo aleatorio porque empezaste al azar, el primero lo elegiste al azar, y sistemático porque estás haciendo saltos específicos hasta completar tu muestra, por eso es sistemático. Hasta completar tu tamaño de muestra. Por eso dice primero, el primer participante se selecciona al azar y los siguientes se hacen a través de bloques o saltos, ¿no?, fijos. Ahora, este tipo de muestreo sí tiene un problema. Cuando los sujetos de la lista tienen un arreglo sistemático. Por decir, yo voy a hacer una investigación así, igualito, sobre satisfacción de usuario en hospitales. Y yo digo, mis saltos son cada 12 pacientes. 12 pacientes. Por decir, ¿no? Que me salga cada 12 pacientes el salto. Y yo empiezo con el segundo paciente, me sale al azar el segundo paciente de cada consultorio. Y el total de pacientes que se atienden por la mañana en cada consultorio son 15, o 14, o 13, que fluctúen ahí. Y yo cada vez que seleccione los sujetos de mi muestra voy a seleccionar 12, 12, 12. Si por mi mala suerte yo estoy hablando de satisfacción del usuario y mi salto coincide con los pacientes que llegan al final a atenderse, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que más se quejan al atenderse en un consultorio de un hospital? ¿Los que se atienden primerito o los que se atienden al final? Los que se atienden al final, ¿verdad? Y si para mi desgracia, ¿perdón? Los del final porque están parados o han llegado sin desayunar o sin almorzar para la atención. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjense, yo hice un muestreo, se supone que aleatorio sistemático, pero para mi mala suerte el salto coincide con los pacientes, siempre los pacientes que se atienden al final. Yo voy a encontrar en mis resultados de la investigación que la proporción de insatisfechos es altísima, 80% de insatisfechos. La pregunta ¿es verdaderamente el resultado de la realidad? ¿O es que por el tema del arreglo o la organización sistemática de los sujetos, mi resultado ha salido sesgado? Eso resulta de un sesgo de selección y por lo tanto mis resultados con una proporción de insatisfacción monstruosa no reflejan verdaderamente la realidad, sino que mi selección muestral ha estado sesgada. Y eso es un tema que ustedes deben de considerar siempre que hagan un muestreo aleatorio sistemático. ¿Ya? Muy bien. El siguiente muestreo es muestreo estratificado. Este muestreo estratificado es importante cuando ustedes están haciendo investigaciones donde les interesa que subgrupos de la población estén bien representados en la muestra. Por decir, ¿ya? Por decir. Ustedes van a hacer una investigación sobre... A ver. Voy a inventarme una variable, ¿eh? Pero esto es para el ejemplo, no quiere decir que exista, pero voy a inventarme una variable. ¿eh? Supongamos que yo tengo un instrumento que mide logro académico, o sea, qué tanto ha aprendido un estudiante. ¿Ya? Y yo voy a hacer un estudio que evalúe los logros académicos, ¿ya? Una investigación que evalúe los logros académicos de los estudiantes de primero a tercero de secundaria que están llevando cursos, educación a distancia remota por la cuarentena. ¿Ya?
y yo tengo la lista de estudiantes de colegios que están haciendo este tipo de modalidad educativa. Ahora, si yo tengo dentro de mi marco muestral una gran cantidad de estudiantes procedentes de colegios nacionales y no estoy seguro de cuántos son los colegios particulares, yo les pregunto ¿a ustedes les interesaría garantizar de que ambos grupos nacionales y particulares estén bien representados en la muestra? Yo les pregunto, ¿será igual la educación que se imparte en un colegio privado, en el que se les dan las clases virtuales a través de Zoom, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde, a la educación que se da por televisión? Clara diferencia, doctor. Hay una gran diferencia, exacto. Entonces, ahí el investigador dice, no, un ratito, yo no puedo hacer un muestreo al azar, porque supongamos que el azar me haga, o sea, que resulte en que los estudiantes de colegios nacionales salgan mucho más en la muestra y de la privada muy poquito, o al revés. Y los resultados van a ser o muy, muy malos o muy, muy buenos, dependiendo de la proporción en que cada muestra... Estoy haciendo afirmaciones así, medias antojadizas. No estoy descalificando de ninguna forma el aprendizaje de escuela nacional o a través de televisión, de ninguna forma. Es solamente un ejemplo, por favor. Entonces, digamos que, ¿cuál es el interés? Si tú quieres hacer comparaciones y que estas comparaciones sean válidas, debes garantizar de que ambos subgrupos poblacionales estén bien representados en la muestra. Entonces tú dices, no, yo no voy a hacer una muestra para todos, yo voy a hacer una muestra por estratos. Una muestra para el estrato nacional y otra para el estrato privado. Entonces, el muestreo estratificado es una población, tienes grupos heterogéneos entre sí, pero dentro homogéneos entre sí mismos. Estratos sociales, regiones geográficas, severidad de la enfermedad, etc. El tamaño de muestra de cada estrato usualmente son los mismos para ambos, para compararlos, o proporcional al tamaño del estrato poblacional. Para eso hay varias formas. ¿Y qué es lo que pasa? Mejora la representatividad, ¿no es cierto? Depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? El problema es que aumenta los costos, porque tienes que aumentar el tamaño de eso. Y finalmente, el último tipo de muestreo es el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados es cuando tienes poblaciones muy grandes y tú puedes dividir toda tu población en subgrupos que son similares entre sí. Y que, en teoría, cada pedazo o subgrupo de la población representa más o menos a toda la población. Eso quiere decir que son homogéneos entre grupos, pero heterogéneos dentro del grupo. Es al revés del estratificado, ¿verdad? En el estratificado dijimos que los subgrupos poblacionales son heterogéneos entre grupos, pero homogéneos dentro de cada grupo. Cuando uno hace un conglomerado es al revés. Los subgrupos son homogéneos entre subgrupos, pero heterogéneos dentro de cada subgrupo. Entonces, si tienes esta facilidad, tú puedes separarlos y en toda la población, en estos subgrupos, y hacer primero un sorteo de grupos. Y ya no usas todos, sino un grupito, una muestra de grupos. Y dentro de esas seleccionados, seleccionas una submuestra dentro de cada conglomerado. Esos muestreos por conglomerados son los muestreos que se utilizan, se denominan muestras complejas, y son muy útiles cuando se hacen estudios poblacionales. ENDES, por ejemplo, es un tipo de muestreo por conglomerados, ¿no? Y es más, combinan ambos grupos, ¿no? Combinan
Se llama muestreo por conglomerados estratificados juntos, ¿no? Muy bien. El tamaño de muestra se necesita saber si un estudio puede responder adecuadamente la pregunta. El tamaño de muestra es bien útil cuando se quieren hacer generalizaciones. Y para el cálculo se tiene que saber qué parámetros esperados. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre la prevalencia de hipertensión arterial en adultos jóvenes del distrito de José Leonardo Ortiz, yo les pregunto, ¿cuál es el parámetro poblacional que yo espero encontrar? O mejor dicho, que espero estimar. ¿Puede repetir la premisa, doctor, perdón? Claro. Si yo estoy haciendo una investigación sobre la prevalencia de hipertensión arterial, voy a reformular la afirmación, digo. Mi investigación es prevalencia de hipertensión arterial en adultos jóvenes del distrito de José Leonardo Ortiz. ¿Mi población cuál sería? Todos los adultos jóvenes del JLO, doctor. Correcto. Exacto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si mi población objetivo de estudio es todos los adultos jóvenes del distrito de Leonardo Ortiz, para calcular mi tamaño, porque miren, la población en la última proyección censal para el 2020 de adultos mayores en el distrito de José Leonardo Ortiz son 24.830 adultos jóvenes. Y para saber la prevalencia tendría que medirle la presión 2 o más veces durante el día a los 24.000 y tantos adultos jóvenes. Yo les pregunto, ¿es posible hacer eso? No. Yo tengo que calcular un tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra, yo utilizo, para el cálculo de tamaño de muestra, un parámetro esperado. El parámetro, ustedes saben que es lo que yo busco de la población. Si yo quiero saber la prevalencia, el parámetro esperado será la prevalencia de hipertensos de la población. ¿Yo la conozco? No la conozco, porque eso es lo que yo quiero saber. Pero para calcular el tamaño de muestra tengo que saber por lo menos aproximadamente qué es lo que espero encontrar. ¿Qué es lo que espero encontrar? Yo espero encontrar 20% de prevalencia, 30% de prevalencia. ¿Y eso de dónde lo sacas? De un antecedente. Buscas un antecedente y ves, ¿no? Por ahí se hizo una investigación en el distrito de, no sé, un distrito de una provincia del norte del país, en Tumbes o en Piura, con un tamaño poblacional similar al de Leonardo Ortiz. ¿Puedes utilizarlo como antecedente? Se puede. Encuentras que en un estudio hecho en otra región o en otro país similar al Perú, encontraron una prevalencia de 35%. ¿La puedes utilizar? Sí, la puedes utilizar. Y eso es lo que se denomina parámetro esperado. ¿Qué es lo que esperas encontrar? Por ahí alguien me dice, ya, doctor, pero yo estoy haciendo una investigación de un evento raro, nuevo. No hay antecedentes. En esas circunstancias, el parámetro esperado que se utiliza es el parámetro que te dé el mayor tamaño de muestra posible. Porque es preferible que te sobre a que te falte para detectar esa prevalencia. Y como la prevalencia es una proporción, la proporción que te da el máximo tamaño de muestra es 50%. Lo dicen los gringos, rule of thumb, ¿cierto? Un tip es, si no sabes una prevalencia aproximada, ponle 50%.
Los otros parámetros que se utilizan para el cálculo de tamaño de muestra son la confiabilidad o la precisión, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a hacer. Ahora, la pregunta, ¿realmente lo usamos bien? No, generalmente es limitado, ¿cierto? Además, muchas veces, la mayoría de veces en los estudios se reducen a la capacidad que tú puedes hacer, ¿cierto? La cantidad de platas que tengas para pagar a los encuestadores, para poder desarrollar el estudio, y hay que hacer un balance en eso, ¿no? Entre factibilidad y lo que se desea, asumiendo esos pasivos de limitación. ¿Qué parámetros se utilizan? Depende. Pues, si tu estudio es descriptivo, puede ser una proporción esperada, una prevalencia. Puede ser un promedio, una media esperada, puede ser una media. Cuando es un estudio analítico, puede ser un odds ratio esperado, un riesgo relativo esperado, una razón de prevalencia esperada, etc. Y esta es la fórmula que ya nadie usa, así que no lo vean, porque todo el mundo ahora usa softwares estadísticos que nos calculan gratuitamente y sin saber leer ni escribir el tamaño de muestra. Solo para que lo sepan, Z95 es el valor de la distribución normal estandarizada en un nivel de 95% elevado al cuadrado por la proporción esperada multiplicado por su complemento sobre el delta, ¿no es cierto? Que es la precisión o ancho del intervalo que generalmente es de 5%. El valor de Z es 1.96, ¿no es cierto? Porque sabemos que 1.96 desviaciones estándar, o sea, Z-scores, alrededor de la media, se ubican el 95% de valores del estimador. Para cálculos simples, yo utilizo este software, ¿no es cierto? El EPIDAT. Bastante sencillo. Se puede descargar gratuitamente. Ahorita ya están en la versión 4.3, si no me equivoco. O 4.2. Es bien sencillo. Este es el entorno del software. Entran a módulos, le dan a muestreo, a cálculo de tamaño de muestras. Cuando es solamente un estudio descriptivo, le dan intervalos de confianza. Y entran a proporción, le dan clic ahí y les va a salir este cuadro, donde les pide el tamaño de la población, la proporción esperada, el nivel de confianza, la precisión, que puede ser 5% o 10, y le dan calcular. Y le sale esto. Para una precisión del 5% necesitan 341 sujetos, para esta cantidad de población, aunque realmente no modifica mucho el tamaño de muestra esto, lo que realmente modifica el tamaño es la precisión, como ustedes pueden ver, y la proporción esperada. Muy bien. Bueno, esto no lo quiero marear mucho más. Esto es lo que les decía, ¿no? Una proporción esperada de 50% te da el máximo tamaño de muestra, con una proporción más pequeña, más preciso eres, más muestras necesitas. Esto nada más para que vean el comportamiento de la variable proporción esperada que está abajo con la precisión que está acá, para que vean cómo se comporta el tamaño de muestra, ¿no? Y como les dije, ¿no? El máximo tamaño de muestra para una precisión de 5% y una prevalencia máxima está cerca de 400. Por eso cuando hacen encuestas de intención de voto, las muestras no pasan de 500, ¿no? Porque se alcanza el máximo. Más tamaño de muestra no mejora mucho más la precisión. Esto es lo que ya les dije. Cuando no se tiene un estimado compleable de la prevalencia, se usa 50%, porque te da el mayor tamaño de muestra. Ya lo vimos, ¿cierto? Y es un escenario conservador. Para comparación de dos proporciones, dependiendo de la muestra, se utiliza
esta otra forma, ¿no? Igual, muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, porque aquí ya no es descriptivo, ya es un analítico, ya lo cambias a contraste de hipótesis, pasas a comparación de proporciones, dependiendo si son emparejados o independientes, le das clic y te pide esto. Que es lo mismo, dos proporciones, nivel de confiabilidad y la potencia. Acá cambia de precisión a potencia porque potencia estamos ya en un contraste de hipótesis, ¿no? Necesitas establecer la potencia. Le das y te da esto. Para el grupo tal, tantos sujetos, y para el otro grupo, tantos sujetos. Igualito. Si la diferencia, o sea, acá la importancia es la diferencia entre las dos proporciones. Si la diferencia está cerca del 50%, se alcanza el máximo tamaño de muestra. Muy bien. Bueno, para terminar, si no tienes datos de proporciones comparativas, quiere decir, o sea, si no tienes datos de proporciones esperadas, cuando haces un estudio analítico, no hagas el analítico, haz un descriptivo. Lo más recomendable es hacer una buena búsqueda de la literatura para tener antecedentes, incluso consultar con asesores, expertos. Usted puede utilizar datos de otros países, ¿no? Y obviamente lo que les dije, ¿no? Mientras la diferencia esté cerca del 50%, vamos a tener más muestras. Por lo tanto, es mejor que sobre a que... Y esto, para los que les gusta poner 30 objetivos en sus investigaciones, es un error gravísimo, ¿no? Cuando se hacen estudios analíticos, se debe de calcular el tamaño de muestra para cada objetivo, o sea, para cada hipótesis a contrastar. Por lo tanto, recuerde que lo ideal de un estudio es una sola hipótesis, ¿no? Si la hipótesis central no justifica la ejecución del estudio, por más que le pongan 20.000 objetivos, no va a justificarse el estudio. Así que sean conservadores. Y otra cuestión importante a considerar es que cada vez que ustedes hagan el cálculo de tamaño de muestra, den siempre márgenes por pérdidas, por rechazos y por temas de elegibilidad. Uno nunca sabe, o mejor dicho, es siempre probable que cuando hagan un estudio, por ejemplo, de encuestas, toquen la puerta y el dueño de la casa les aviente la puerta en la cara. Les rechazan, no quieren. Entonces, ahí hay que darle un margen de 20% adicional por ese tipo de eventualidades. Igual por pérdidas, si es que son estudios de seguimiento, ¿no? Para terminar, ¿qué debe ir en sus proyectos de investigación? ¿Qué debe escribirse? Primero, lo que les dije. ¿Cuál es su población? Si hay marco muestral, se pone. Si no, y sobre todo, ¿cómo van a seleccionar? Esto es lo que la mayoría de proyectos se comen. Nadie pone cómo va a seleccionar su... muestreo aleatorio tal, muestreo estratificado tal, muestreo... Pero no dicen cómo lo van a hacer, quiénes van a seleccionar, de qué forma, ¿no? Tamaño de muestra, como los parámetros utilizados. Si hay algunas hipótesis adicionales, hay que utilizar la que más tamaño de muestra nos genere. Y obviamente hay que evaluar la factibilidad y siempre aumentar el tamaño de muestra por pérdidas, etc. ¿no? Muy bien. Para terminar, vamos a entrar al Stata para enseñarles cómo se calcula una muestra con Stata. Los que usan Epidat pueden usar el Epidat, no hay problema. Pero les voy a aprovechar que voy a abrir el Stata para nuevamente insistir en el tema de cómo se guarda el log, ¿ya? Después van a decir, no, profe, no me dijo, no me acordé, me puse nervioso. Y ahora ven mi Stata, ¿no es cierto? Entran a archivo, bajan hasta archivo LOG para guardar la salida. Le dan comenzar.
Una vez que están en comenzar, les va a salir este cuadro de diálogo para poner el título del nombre del archivo. Ojo, incluso antes de poner el nombre del archivo, antes que se olviden, se van a tipo, le dan ahí y le cambian SMSL, no, le ponen log. Una vez que le han puesto a log, cambian el título y le ponen parcial, que va a ser el nombre, perdón, su nombre, ¿no? En el examen. Nombres y apellidos. ¿Mm? Decía que sí, los nombres y el apellido. Así es. Yo le pongo Ricardo Peña Sánchez y le pongo guardar. ¿Y ya se guardó? Ahí nadie me va a engañar, va a decir, no, oye, amigo, pásame tu log para enviarlo. No, porque en el software se va a grabar la ruta de sus computadoras, el nombre completo de ustedes y la fecha y hora. No hay forma que ustedes, si yo veo por ahí que probablemente lo hayan copiado y veo que la hora está remotamente lejos del examen, quiere decir que no lo han hecho ahí. La hora tiene que coincidir con la hora del examen, porque se supone que ustedes han empezado a escribirlo con el examen. No hay forma. Por eso yo les voy a dar todas las facilidades. Copien sus comandos, tengan una hojita al costado de su computadora, impriman sus hojas de los archivos log de las clases pasadas, anteriores, marquen con un resaltador los comandos para que sepan cuál es el nombre del comando, dónde van en los nombres de la variable, o sea, no hay forma de que ustedes puedan fallar, ¿ya? Pero si se intentan sacar de otro archivo parecido, eso va a salir, y eso va a ser peor, porque los descalifica el curso, ¿no? El intentar hacer plagio. Con esto no hay forma. Entonces, una vez que ya, lo siguiente van a hacer, abren su base. Entran a la base, acá está la base inicial, no la voy a cargar porque si no... Por ejemplo, la base de dependencia que es la base de... Ah, me olvidé. Esta base de dependencia que utilizamos para la clase de alfa de Chromebook, esa también tengan la lista, porque la vamos a usar para la última pregunta. Le dan ahí y la cargan. Y ya la tienen ahí y listo. Empiezan su examen. Copian, ¿no? Por ejemplo, ponen primero, ¿no? Zoom, edad, ¿no? Ya calculan, está listo. Y va, les sale el resultado. Por ejemplo, les pedí una desviación estándar, marcan acá y dicen, ya, esto es tal, lo pasan al examen, lo copian, listo, respondieron. Siguen operando, ¿no? Por ahí, sexo, por ahí. Entonces, por ahí les pedí ¿quiénes están en el primer ciclo? Ponen ciclo allá. ¿Cuántos son? La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que están en quinto ciclo? Ponen tab ciclo y ponen acá, son 14.4. Entonces van, cambian de pestaña y ponen en la respuesta 14.4% estudiantes de quinto ciclo. Listo. Siguen. Y responden, ¿no? Una vez que terminen de responder su examen, cierran, lo envían y acá ponen log, close, enter, cerrar. Una vez que sale esta línea log, close, ya su archivo log está guardado en su máquina. Lo único que tienen que hacer es subirlo, punto, se acabó. Así de simple. Así van a ser los dos exámenes. Listo, entonces, para terminar, los comandos para calcular tamaños de muestra para contraste de hipótesis, en Stata es power, así se llama. Por ejemplo, yo quiero hacer un contraste de hipótesis para un estudio de 2 proporciones. Le pongo ¿qué quiere decir two proportions? O 2 proporciones.
y le pongo las proporciones. Por ejemplo, pongo 40% menos 60%. O sea, esto 0.4 quiere decir 0.4, que multiplicado por 100 da 40%. Y 0.6 o 0.6 quiere decir 60%. ¿No? Le doy Enter y te calcula. La diferencia es 20%. Yo necesito un total de 194 pacientes, 97 personas por grupo. Así, ¿no? El alfa es 0.05 por defecto y la potencia es 80% por defecto. Si yo quiero cambiar la potencia, le pongo como opción power, le pongo 0.9, en lugar de 80% es 90%. Y como yo le aumento la potencia de 80% a 90%, ya no solo necesito 194, sino aumento a 260. Así de simple. Eso es con stata. El comando es power. Y el siguiente del comando es el tipo. Puede calcularse para una media, one mean o one proportion también. Esta práctica la vamos a repetir la próxima clase, solo que le estoy adelantando para que ustedes tengan en cuenta cómo lo vamos a hacer la próxima clase. Eso sí que es chiquita, ¿no? Antes de la próxima, porque esto no viene en el examen, no se estresen. Esto llega para el final, pero esto lo vamos a repetir en la próxima práctica. ¿Preguntas? Doctor. Sí. Disculpe, en la N a mí me sale 260. ¿En cuál? Ahí donde a usted le sale N 260, a mí me sale 194. Ah, es que yo le he cambiado el power, pues, le he puesto 0.9. Ah, ya. Ahora sí. Le ha aumentado la potencia. Mientras más potencia, más sujetos necesitas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están ahí todavía, muchachos? Sí, doctor. No hay preguntas, ¿no? Sí, doctor, una consulta. Mañana habría clase, bueno, va a haber clase después del examen. La idea es que a ver. La idea es que haya clase, porque no necesitamos avanzar. A menos que el sábado, si ustedes están de acuerdo en que el sábado hagamos 2 horas de clase sin parar, dejamos mañana el examen nomás. Claro, mejor sería así. O haciendo el miércoles. Ya, pues entonces, mañana damos solo el examen. ¿Ya? Doctor. No hay ningún problema. Mañana solo el examen. A ver, ¿qué falta? Estoy viendo que en el Drive que estoy subiendo el 14, todavía falta 1 hora. Por lo menos a las 10:30 estoy compartiéndolos el link del Drive a los chicos que me han mandado su correo. ¿Ya? Listo. Gracias. Gracias, Muy bien. doctor.
¿Alguna duda más? Si no, lo dejamos ahí, por favor. No se estresen por las puras. El examen es completo. Lean, vuelvan a ver si gustan las clases grabadas. Una chequeadita con su stat al costado. Practiquen con los comandos con los bases que ya tienen. Y todo va a ser felicidad. ¿Listo? Listo, doctor. Ya, doctor. Nos vemos. Que la fuerza los acompañe. Ah, sí. Ah, soy así, sé que va a estar bien. Hagan la clase para reclamarle después. Uy, a ver, sí, ya sé que es el examen, ¿ya? Vale. Ya, doctor, hasta luego. Suerte, buenas noches. Buenas noches. Alberto creo que quería conversar, doctor. A ver, Alberto, ¿quién es? Alejandra, ¿quién quiere? Ah, no, dice que ya habló, dijo, doctor. Listo. Nos Ya, vemos mañana. leí tarde el mensaje, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.